Bien, buen día. El día de hoy hablaremos sobre el análisis fundamental. Mi nombre es Javier David Rodamaya y con mi compañero Juan Felipe Osorio. Para empezar, vamos a empezar haciendo una pequeña introducción de qué es el análisis fundamental y cuáles son sus objetivos principales. El análisis fundamental es una técnica que los inversores utilizan para determinar el valor real de un activo. Este se centra en factores económicos principalmente y financieros como los ingresos, los costos, el crecimiento de la empresa y su competitividad en el mercado. El objetivo principal de este es identificar si el activo está sobrevalorado o infravalorado en el mercado actual, y este ayuda a tomar decisiones de inversión a largo plazo basadas en el desempeño real de la empresa o un activo. Los elementos clave del análisis fundamental son los estados financieros, que examinan los balances, los estados del resultado, los flujos de caja para comprender la posición financiera de la empresa, los indicadores financieros, que es como el ratio del precio, beneficio, rentabilidad sobre el patrimonio, ganancias por acción. Y el análisis cualitativo evaluar los aspectos no financieros como la calidad del equipo directivo, el modelo de negocio, las barreras de entrada y la competencia. Y en lo que más se centra el análisis fundamental son en los factores macroeconómicos, como considerar el contexto económico más amplio, como las tasas de interés, la inflación y el crecimiento del Producto Interno Bruto. Los indicadores clave tenemos como principal el PER o el Price to Earning Ratio, que mide el valor de las acciones en relación con las ganancias generadas. Un PER bajo puede indicar que las acciones están infravaloradas. El ROE mide la rentabilidad que obtiene la empresa sobre el capital de las acciones. Un ROE alto sugiere que la empresa gestiona eficazmente los recursos de los accionistas. Y el EPS muestra cuánto beneficio genera la empresa por cada acción en circulación. Es un indicador importante para evaluar la rentabilidad a nivel de la accionista. También nos encontramos con otros indicadores fundamentales, como lo es por ejemplo el ROA, o también conocido como el Return on Assets, que mide cómo una empresa o que también una empresa utiliza sus activos para poder cumplir, digamos, con su misión, para poder llevar a cabo su ejercicio de manera correcta. Y pues digamos un ROE elevado indica que la empresa está utilizando sus activos de una manera óptima, de una manera correcta. También tenemos el indicador de deuda patrimonio que nos muestra si una empresa se está moviendo a través de, digamos, un préstamo de una deuda externa, y también qué tanto se está moviendo a través o con sus propios recursos. Otro indicador muy importante es la ración corriente o el current ratio, que nos indica digamos, la capacidad que tiene una empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Digamos, un resultado que sea superior a 1 indica que la empresa tiene suficiente efectivo disponible para poder suplir o cubrir sus deudas o sus obligaciones a corto plazo. También nos encontramos el free cash flow, que es demasiado fundamental. Este free cash flow nos indica qué tanto efectivo le queda a una empresa después de haber cubierto diferentes obligaciones, diferentes, digamos, gastos operativos. Una empresa que tenga un buen free cash flow o flujo de efectivo es una empresa que está haciendo las cosas bien y que tiene la capacidad de expandirse. También tenemos el EBITDA, que es una métrica que mide la ganancia operativa de una empresa. Esta nos indica qué tan eficiente operativamente es una empresa, obviamente pues descontando diferentes cuestiones contables, financieras. Entonces, por ejemplo, digamos, el EBITDA, para poder calcular el EBITDA se le quitan los efectos de los impuestos, se le quitan los efectos de algunos gastos, de algunos ingresos financieros. Listo. También, como lo estaba mencionando anteriormente nuestro compañero Javier, el análisis macroeconómico es pues clave para el análisis fundamental, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, algunos indicadores acá muy importantes, o digamos algunos tópicos que tenemos que tratar, son los siguientes que vamos a mencionar. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto, que es como el indicador clave, el más importante aquí, y
Por ejemplo, digamos, un país que tenga un buen PIB nos indica que las empresas tienen un muy buen entorno para poder desenvolverse. También tenemos la tasa de interés, que digamos es de alguna forma el costo del dinero. Una tasa de interés bajita va a hacer que los consumidores puedan, digamos, comprar más. Y por ejemplo, una tasa de interés alta hace que los consumidores de otra forma pues puedan digamos consumir menos, limita el consumo una tasa de interés alta, y también afecta a las empresas a la hora de recurrir a préstamos. Tenemos por otro lado la inflación, que es el aumento generalizado de los precios. En este caso, digamos, un país que tenga una inflación alta va a hacer o nos dice que las personas no pueden, digamos, adquirir tantos bienes porque, pues, digamos, todo está más costoso. Y también para las empresas es bastante negativo una inflación alta, porque eso va a hacer que los gastos operativos aumenten. También tenemos la tasa de desempleo. Es importantísimo ver este indicador. Una tasa de desempleo de un país que sea muy alta nos va a indicar pues que las cosas no están funcionando bien y que las personas no tienen, digamos, esa ganancia, bien sea mensual o quincenal o como sea, para poder, digamos, adquirir diferentes bienes, para poder consumir. La política monetaria también digamos, es algo clave que tenemos que analizar aquí digamos, en los análisis fundamentales que hagamos, puesto que es muy diferente si un país tiene una política expansiva o una política restrictiva. Esto, digamos, va a marcar una diferencia muy grande al momento, digamos, del transcurrir de las empresas. También tenemos la política fiscal, que es algo que tenemos que mirar también muchísimo, y es, digamos, el gobierno cómo está manejando el tema del gasto público y cómo está manejando el tema de los impuestos. Si un país invierte mucho o, digamos, tiene un gasto público alto, pues esto va a ser beneficioso, muy beneficioso para las empresas, muy beneficioso también para las personas. Pero en cambio, si un país digamos, es muy fuerte, es muy duro con el tema de los impuestos, esto va a ser algo bastante negativo para las empresas. Y por último tenemos aquí la balanza comercial, que también es un punto clave para analizar en estos análisis fundamentales. Y esto lo que nos dice es si un país, por ejemplo, es fuerte en el tema, digamos, de la industria, y también nos indica la competitividad internacional de un determinado país. Aquí tenemos un ejercicio que realizamos hace un tiempo, una actividad en la que tuvimos que invertir en diferentes paridades. Aquí se ve en esta tablita de Excel los movimientos que nosotros hicimos durante un determinado periodo de tiempo. Aquí abajito también se ven las paridades, y nosotros, para poder, digamos, hacer estos movimientos, para que pues fueran buenos movimientos, se tuvo que realizar previamente un análisis fundamental, analizando, pues, como lo habíamos dicho, pues las diferentes variables macroeconómicas. Pero además nosotros vimos en Investing algunas noticias que salieron, y nos concentramos más que todo en las noticias que tenían 3 toros o 3 estrellas, que son las que más pueden mover el mercado. Entonces, por ejemplo, si salía una noticia de 3 estrellas de Estados Unidos, entonces iba a afectar al dólar. Lo podía afectar de una manera negativa o de una manera positiva. Si esa noticia, digamos, beneficiaba al dólar, pues entonces nosotros nos íbamos a ir en largo en el dólar. Y por el contrario, si esa noticia afectaba esa moneda, el dólar en este caso, pues nos íbamos a ir largos en la otra moneda de la paridad. Y listo. Ahora bien, hablaremos sobre los enfoques principales sobre este. El top-down se empieza analizando la economía global y se va bajando hasta llegar a la empresa individual, y el bottom-up es el enfoque que comienza analizando la empresa y luego evalúa su contexto económico y sectorial. Como conclusiones que podemos encontrar, que el análisis fundamental se basa en identificar el valor intrínseco de los activos, es una herramienta valiosa para los inversores a largo plazo, ayudando a tomar decisiones informadas
y combina tanto datos cuantitativos como factores cualitativos para la evaluación completa. Muchas gracias.